Mis hermanos, hoy concluimos el primer libro de Samuel. A principios de año comenzamos a predicar de este libro y buena noticia es que hoy lo concluimos. Mala noticia o buena es que no lo concluimos porque está el segundo libro de Samuel y en realidad los dos libros son uno, que lo tuvieron que dividir porque era muy largo y no cabía en los rollos, así que hoy es una forma en que nosotros podemos celebrar la bendición de poder estar semana tras semana escuchando la palabra de Dios y haber cubierto un libro adicional. Estas historias que hemos cubierto aquí en el primer libro de Samuel son fascinantes. Yo no sé ustedes, pero estas historias son entretenidas. Se pueden hacer múltiples películas de las historias que nosotros vemos y que hemos cubierto en este libro. Y el final de este libro es un final no como las películas de Disney y todo el mundo vivió feliz, happily ever after. No, el final aquí es un final trágico, es un final oscuro, es un final vergonzoso. Y nosotros vamos a ver la caída de un rey que es como las demás naciones. Este rey había comenzado fuerte, había comenzado con mucho potencial. Y aunque tenía la apariencia de rey, terminó pagando el precio de su propio pecado, el precio de la desobediencia, el precio de la soberbia. ¿Se acuerdan cuando estábamos comenzando en ese capítulo 8, cómo el pueblo le pide al profeta Samuel que le dé un rey como las demás naciones? No querían ser dirigidos por Dios, querían un rey como las demás naciones, no un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios los advirtió que ese rey los iba a llevar de mal en peor y aún así ellos decidieron seguir en esa ruta. Danos ese rey. Bueno, ese rey no lo hizo bien. Ese rey cumplió exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Iba a ser un rey que no iba a ser suficiente. Nosotros podemos preguntarnos, la audiencia que recibió este libro, las personas que recibieron este libro, que era el pueblo de Israel, pasando por un momento crítico. No sabemos exactamente qué momento estaban pasando, pero sí sabemos que pudo haber sido el momento de desunión y guerra civil que había en Israel, o pudiera haber sido cuando estaban exiliados en Babilonia. El punto es que ellos estaban pasando por una circunstancia en la cual pudieran haber estado preguntándose, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que estemos aquí el día de hoy? ¿Cómo es posible que Dios permita que estemos sufriendo? Bueno, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, libro de Jueces. Todos estos libros están contestando esa pregunta. ¿Quieren saber por qué están donde están? Bueno, no porque Dios los haya abandonado a ustedes, sino porque ustedes abandonaron a Dios. Y esa es la razón por la cual este libro es tan oscuro, es tan duro y por esa razón termina de manera tan trágica, porque le está recordando a esta audiencia, esto fue lo que pasó, de esta manera es que ustedes le dieron la espalda, pero aún así en medio de la oscuridad, aún así hay destellos de esperanza. Mis hermanos, en este libro nosotros hemos visto historias tras historia que revelan el pecado del pueblo. Danos un rey como las demás naciones. Y también revelan el pecado de Saúl. Saúl sí que fue bastante pecador en este libro. Y también revelan el pecado de David. Mis hermanos, y también ha estado revelando el pecado nuestro. Nosotros, al igual que el pueblo, estamos desenfocados buscando ayuda donde no tenemos que buscarla. Y nosotros, al igual que Saúl, obedecemos de manera parcial a veces y nos acreditamos la obediencia completa. Nosotros, al igual que David, tratamos de tomar las cosas y todo en nuestras manos con nuestras fuerzas en vez de confiar en el Señor. Mis hermanos, y también, al igual que los personajes de este libro, también nosotros sufrimos de las consecuencias de este mundo caído. Así que, al concluir el primer libro de Samuel, capítulo 31, vamos a ver que en medio de la oscuridad
que nos muestra nuestro pecado en medio de la oscuridad, que nos muestra el pecado de otros y en medio de la oscuridad de las circunstancias de este mundo caído. Después de todo, no todo está perdido. Dios nos da destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Repito, Dios nos da destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Vamos a comenzar. Capítulo 31. Si se acuerdan cuando predicamos el capítulo 28, 29, 30, estábamos diciendo que lo que está sucediendo en estos capítulos básicamente está sucediendo de manera simultánea. Nosotros vimos a través del libro que han pasado varias décadas, mucho tiempo, pero estos últimos capítulos pasó en esa misma semana, en esos mismos días. Les recuerdo que al principio del capítulo 28, nosotros vimos cómo los filisteos se reúnen, acampan en Sunem, mientras los israelitas acampan en Gilboa. ¿Para qué? Para la guerra. Había declaración de guerra. ¿Y dónde está surgiendo esta declaración de guerra? En el norte, quiero que se ubiquen, en el norte de Israel. En el norte de Israel se encuentra Sunem, en el norte de Israel, bien cerquitita está Gilboa, y están preparándose para ellos enfrentarse en batalla. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey de Israel tenía mucho miedo. Sabía que los filisteos le iban a ganar porque eran demasiado numerosos. ¿Y qué hizo? Clamó a Dios. Pero Dios no lo escuchó por su pecado. ¿Qué terminó haciendo? Buscó a una divina. Samuel le habló de manera directa y le dijo, ciertamente ya mañana vas a morir. Vas a morir tú, vas a morir tus hijos, va a perder Israel. Lo que viene es trágico para ti. El fin de Saúl está a la vuelta de la esquina. Ese fue el capítulo 28. Pero mientras tanto, el capítulo 29, el autor como que retrocede 2 o 3 días. Retrocede 2 o 3 días y nos muestra la escena donde ubica a los filisteos en Afec. Afec está un poquito más abajo y allí fue donde se reunieron y allí fue donde tuvieron el presagio. ¿Se acuerdan del capítulo 4? El capítulo 4 donde los filisteos se reúnen y después terminan derrotando a Israel llevándose el arca. Ahí están en Afec. En Afec sucede algo interesante y era que David estaba con ellos. Y mientras estaba con ellos se había ganado la confianza del rey al punto que el rey de los filisteos, Aquis, había puesto a David como parte de su equipo, parte de su ejército. Lo había hecho su escudero para que él cuidara de su vida. Y están en Afec y cuando van a dirigirse a Sunem, cerquita para la batalla, los jefes de los filisteos dicen, ¿tú te volviste loco, Aquis? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está David aquí con nosotros? Él es del bando contrario. ¿Qué sucede? Que lo envían de vuelta a Siclag, que era al sur. Aquí, ¿se acuerdan? La batalla esta va a acontecer en el norte. Mientras tanto, David lo envían al sur, a Siclag, a territorio de los filisteos, donde él estaba viviendo ya por 1 año y 4 meses y estaba su gente y encontró que los amalecitas, capítulo 30, los amalecitas, mientras eso acontecía, dice que los amalecitas se llevaron a sus mujeres, quemaron todo y fue el momento más bajo de la vida de David hasta el momento. ¿Y qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. El capítulo 30 básicamente está sucediendo simultáneamente a lo que vamos a ver ahora con el capítulo 31. Por eso es que le estoy dando este resumen. Porque quiero que mantengan en la mente que todo lo que aconteció en el capítulo 30, al mismo tiempo está sucediendo algo en el norte, mientras en el sur David estaba rescatando a los cautivos y estaba mostrando compasión con los extranjeros, y mientras David estaba repartiendo después el botín para todos los del sur de Judá, mientras todo eso acontecía en el sur, en el norte, el pueblo de Israel y su rey están a punto de perecer, de morir. Entonces, aquí llegamos al capítulo 31, porque la batalla que se presenta aquí, vamos a verlo del verso 1 al 7, de manera específica vamos a ver la muerte del rey, vamos a ver la oscuridad total de un rey que es como las demás naciones. Si usted se fija en el verso 1, que lo voy a leer ahora, el verso 1 no nos va a dar mucha información acerca de cómo fue esta batalla.
Aquí no va a haber tanto detalle de la batalla, sino que vamos directo al grano. Pelearon y murieron. Verso 1. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Verso 2. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Melquisúa, hijos de Saúl. Verso 3. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Si se dan cuenta, el verso 1 describe una derrota rápida de Israel. Aquí no había forma en que Israel pudiera enfrentarse y el ejército lo que hizo fue que trató de huir hacia el monte Gilboa. El monte Gilboa le permitía tener un poco de más seguridad porque eran montañas, se podían esconder, pero antes de llegar, antes de que se escondieran, los alcanzaron y muere el ejército. No solamente muere el ejército, en el verso 2 dice que mueren sus hijos. Mueren sus hijos. Aunque no sabemos mucho de Abinadab y Melquisúa, sí conocemos de Jonatán. Hay 3 cosas específicas que quiero resaltar de Jonatán, y es que Jonatán era un hombre fiel. Contrario a su padre Saúl, Jonatán se enfrentó a los filisteos en el capítulo 14 y junto con su escudero derrotaron un ejército completo porque confió en Dios. En el capítulo 18 él mostró lealtad al verdadero rey y él hizo un pacto con David. Y en el capítulo 23 es Jonatán el que va a encontrarse con David para fortalecerlo en Dios cuando él estaba siendo perseguido. Aquí, en la última aparición de Jonatán con vida, nosotros vimos en el capítulo 23 cómo fortaleció a David y aquí está muriendo por culpa de su padre, por culpa de los pecados de su padre. Sin mucho ruido termina muriendo Jonatán sin pena ni gloria. Y de la misma forma en que alcanzan sus hijos, también alcanzan a Saúl. Pero Saúl no es alcanzado por los enemigos filisteos, su ejército y sus flechas solamente. Saúl fue alcanzado también por su propio pecado, su propia avaricia, su propia soberbia. Todo esto lo fue guiando poco a poco a la destrucción. La desobediencia de Saúl a Dios fue poco a poco cavando su propia tumba. Mis hermanos, la caída de Saúl no ocurrió de un día para otro. No ocurrió de un mes hacia el otro mes. Saúl reinó por 40 años. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Hechos 13, que nos dice que su reinado fue de 40 años. Aunque la caída del soberbio parece ser lenta, la destrucción del soberbio es garantizada. Mis hermanos, a veces se juega con el pecado y a veces escuchamos personas que piensan que el pecado no tiene consecuencias o creen que como Saúl pueden burlar a Dios. Y esto es un llamado específico para que se arrepientan y dejen de pensar en esa manera, porque el pecado los va a alcanzar así como alcanzó a Saúl. A él tardó 40 años, hay otros que no tarda tanto. Pero arrepiéntanse y crean en Cristo, porque si no el pecado, al igual que Saúl, te va a alcanzar. Mira lo que sucede, verso 4 al 6. Entonces Saúl dijo a su escudero, presenten o mantengan la escena en su cabeza, él fue alcanzado y está gravemente herido. Ya murieron sus hijos, murió su ejército, no tiene esperanza. Y él dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí, y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Mis hermanos, esta última escena de Saúl, de la vida de Saúl, es una escena patética, es una escena trágica. Y lo que estamos viendo aquí es la manifestación del corazón de Saúl.
la manifestación del corazón de Saúl. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas decir, yo no necesito arrepentirme ahora, yo no necesito creer en Dios ahora, cualquier cosa, cuando me esté muriendo, en el último minuto me arrepiento y ahí que el Señor me salve? Si el Señor puede salvar hasta el último segundo, pues entonces yo voy a esperar hasta el último segundo para salvar, para que el Señor me salve. ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos dicen que sí. Algunos dicen, eso fue lo que yo pensé la semana pasada. No. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. El último momento para arrepentirte será demasiado tarde. Porque en el último momento se va a reflejar la realidad de tu corazón. Y eso es lo que está pasando con Saúl. Se refleja lo que hay en el corazón en ese último momento. Mira el verso 4 nuevamente, dice, no sea que vengan estos incircuncisos, me traspasen y hagan burla de mí. De mí. El reinado de Saúl giró alrededor de él mismo. Su orgullo lo llevó a querer ser sacerdote en el capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando él trató de hacer lo que le correspondía al sacerdote y desobedeció a Dios? Su soberbia lo lleva a mentir y decir que está obedeciendo a Dios cuando eliminó a los amalecitas en el capítulo 15, cuando realmente no lo había hecho. El orgullo de Saúl es el que lleva a Saúl a perseguir a David y tratar de matarlo en múltiples ocasiones. No solamente a David, trató de matar a su propio hijo en el capítulo 20. Y nosotros vemos de manera específica que esta misma soberbia de Saúl es la que hace que él ordene la matanza de los sacerdotes en el capítulo 22 y después finja un arrepentimiento falso cuando David lo pudo haber matado y no lo mató en los capítulos 24 y 26. Mis hermanos, la vida de Saúl lo fue llevando poco a poco, ese orgullo lo fue matando poco a poco y lo llevó a un callejón sin salida. Lo llevó a un callejón sin salida donde él buscó que le respondiera y le ayudara una adivina en vez de Dios. Se convirtió en abominable. Mis hermanos, en ese momento es cuando Saúl le dice al escudero, mátame, traspásame con tu espada, porque no quiero que se burlen de mí. Porque no quiero que se burlen de mí. Miren cuán patético fue el reinado de Saúl, que su último pedido a la persona que se supone que haga lo que él diga, él no se lo cumplió. El escudero le dijo, yo no voy a hacer eso. Y al verse humillado totalmente, Saúl dice que sacó su espada. Y esto es bien importante, porque él saca su espada y él se lanza a sí mismo sobre la espada. En otras palabras, él comete un acto de suicidio. ¿Con qué propósito? Para que no se burlen de él. La propia espada, no fue la espada del escudero, fue la propia espada de Saúl. Y qué interesante, porque cuando nosotros vemos en el libro completo de Samuel, nosotros hemos visto esta dinámica de lo que es la espada de Saúl, o la lanza que tenía en la mano. En múltiples ocasiones, capítulo 19, en el 20, en el 22, aparece Saúl con la lanza en la mano como señal de poder, como señal de que yo estoy en control. Los momentos claves es que con esa lanza era que él quería y trató de matar a David. Con esa lanza trató de matar a su propio hijo. Con esa lanza él la tenía en la mano cuando estaba debajo del tamarisco, en el capítulo 22, cuando manda a matar a los sacerdotes. ¿Se acuerdan en el capítulo 26 cuando David por segunda ocasión pudo matarlo y no lo mató? ¿Qué se llevó David de Saúl? Se llevó la copa de agua y la lanza. Al día siguiente se la devuelve como diciéndole, no, el reinado mío no va a ser con el poder de esta lanza. Quédate tú con la lanza. Mis hermanos, esta lanza, espada, el poder, es el poder que Saúl perseguía para no ser humillado. Y ese poder que él perseguía para no ser humillado se convertiría en la fuente principal de su humillación.
Saúl dependió de su propio poder, de su propia influencia, y ese poder lo terminó matando a él, a sus hijos, a su ejército, y lo llevó a perder parte de la tierra que pertenecía a Israel. Eso es lo que dice el verso 7. Verso 7 dice: cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Perdió también las tierras de esa área del norte de Israel. En resumen, la caída de Saúl representó la caída de su ejército y la caída de sus hijos y la pérdida de las tierras. ¿Por qué? Por su hambre de poder, por su desobediencia a la palabra de Dios. Permítame traer un punto de aplicación secundaria antes que nos movamos al siguiente punto. Y es lo siguiente, y específicamente quisiera hablar a los niños y a los jóvenes, aunque no solamente a ellos, porque creo que nos afecta a todos. Mis hermanos, nosotros vivimos en una generación en la cual todo el mundo quiere ser influencer. Todo el mundo quiere influenciar, todo el mundo quiere estar en una posición donde quiero que me escuchen a mí. Y no quiero que se burlen de mí, quiero que me escuchen a mí, quiero que me sigan a mí. Y lo que son es personas que están persiguiendo fama, poder y otras cosas que realmente no tienen nada que ver con nuestra santificación en el Señor. Kids, I encourage you to not follow those influencers. If those people are following for power and are doing things and they put themselves in positions that they make a show out of themselves, why are you going to pursue someone that is not following Christ? Why don't you follow your parents? Why don't you make your parents your biggest influence in your life? Why don't you make Christ your biggest influence in your life? Esto es importante, mis hermanos, porque podemos decir que los niños hacen esto de manera, con las tendencias, está trending en TikTok o está trending en social media, pero es que los adultos también estamos pegados ahí en scrolling. Y nosotros decimos, esto no me domina, pero el día que se nos queda el teléfono en la casa, no funcionamos igual. El día que tenemos que ir al baño, no podemos ir hasta que encontremos el dichoso teléfono. Mis hermanos, nos está controlando sin darnos cuenta. Y muchas veces nos está guiando a esta misma dinámica del rey Saúl, persiguiendo fama, persiguiendo influencia, persiguiendo todo lo que nos aleja del Señor. Vamos a volver a Saúl, vamos a volver a la historia, porque en estos versos del 8 al 10 vamos a ver la humillación del rey. ¿Qué no quería que le pasara a Saúl a él? Que no quería que fuera humillado, él no quería ser burlado. Eso es precisamente lo que sucede ahora. No fue burlado como él esperaba en vida, pero así va a ser en su muerte. Aquí vamos a ver vergüenza total y vamos a ver oscuridad total. Dice, verso 8 al 10. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Versos 8 y 9 lo que hay es una vergüenza total. A Saúl lo despojaron de su armadura, lo despojaron hasta de su cabeza. Saúl no quería que se burlaran de él en vida, pero los filisteos encontraron la manera de humillarlo después de su muerte. Y no solamente a él, sino una humillación al pueblo de Dios completo. Podríamos decir que esta humillación
de parte de los filisteos a Saúl y al pueblo es una humillación providencialmente provista, valga la redundancia. Saúl es providencialmente humillado por los filisteos. ¿Cómo así? Lo que sucede es que cuando nosotros vemos la rebeldía de Saúl, que está pensando siempre en sí mismo, nosotros también vamos a estar viendo que detrás de esa cortina está trabajando Dios desde el principio, quien está llevando a cabo su plan a pesar de Saúl. Esto es exactamente lo que cantó Ana. ¿Se acuerdan de Ana al principio del libro de Samuel? ¿Se acuerdan que ella cantó y dijo lo siguiente en el capítulo 2, versos 6 y 7? Ella dijo: el Señor da muerte y da vida. ¿Quién? ¿Los filisteos? No, el Señor. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Qué interesante, porque Ana está diciendo eso en respuesta a que Dios le contestó su oración de que iba a tener un hijo. Y entonces, al ella dar gracias a Dios por tener un hijo, de momento dice estas palabras y pudiéramos preguntarnos qué tiene que ver estas palabras con un agradecimiento a un hijo que Dios te está dando en respuesta a tu oración. Bueno, porque la canción de Ana nos ha servido como el tema, como el índice de todo el libro de Samuel. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra donde Dios está humillando al rey que es insuficiente. ¿Y por qué está humillando a este rey? ¿Por qué no le dio una oportunidad más? Bueno, vamos a ver el resumen de Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl ignoró la advertencia y perseveró en hacer el mal. Lo vemos en Samuel capítulo 12, porque en Samuel capítulo 12 Dios le dijo al pueblo que si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Y aquí está el rey perseverando. Eso significa que ellos perseveraron en hacer el mal. En el capítulo 13 nosotros vemos la necedad de Saúl. Saúl fue necio al no guardar la palabra. En el capítulo 15 nosotros vemos que Saúl dejó de seguir al Señor. No, el Señor dejó de seguir y sostener a Saúl. No, Saúl dejó de seguir al Señor. Versos 10 y 11. En el capítulo 15 también vemos que Saúl desechó, tiró a la basura la palabra del Señor. También vemos en el capítulo 28 que no fue obediente al ir a la adivina. Es interesante porque si usted va al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10, usted va a ver que el capítulo 10 de Crónicas es casi idéntico al capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y lo único que lo diferencia es que el autor de Crónicas se va a encargar de explicarnos por qué es que Saúl muere de esta manera. Lo leo, dice el verso 13 y 14 de Crónicas 10. Así murió Saúl, y aquí lo explica, por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina. Y no consultó al Señor, por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Mis hermanos, aquí lo que está sucediendo es una joya narrativa que el autor nos está entregando. Porque Saúl demostró ser que él es el rey que es como las demás naciones. Si ustedes se acuerdan cuando el autor describió la apariencia de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan que cuando lo describió como alguien apuesto, alguien llamativo? Y lo que lo diferenciaba del resto era que, lo leo, 1 Samuel 9:2 dice, de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De los hombros para arriba sobrepasaba a todos en el pueblo. Llegó el capítulo 31 and that's no longer the case. Ahora no tiene cabeza para estar por encima de todos los demás, porque la cabeza le ha sido cortada. No solamente eso, sino que la cabeza cortada de Saúl se une a las
cabezas cortadas en este libro. Los personajes de Dagón, capítulo 5, un dios falso, que el arca, estando presente en ese templo, amanece 2 veces, 3 veces con la cabeza cortada. Como que Dios no necesita la ayuda de nadie, Dios está llevando a cabo algo. Y hay otra cabeza que fue cortada, ¿quién fue? Goliat. Goliat, los enemigos de Dios, sus cabezas están siendo cortadas. Saúl, como rey insuficiente, aquel que tenía la soberbia de creerse más y que dominaba por el poder de su espada y de su lanza, ahora su cabeza ha sido cortada. Y miren qué ironía, porque ¿qué es lo que hace el pueblo de los filisteos? Cortan la cabeza, lo despojan de las armas, y miren esto, envían mensajeros por toda la tierra para que llevaran las buenas nuevas a la casa de los ídolos y al pueblo. Mis hermanos, las buenas nuevas que estaban llevando los filisteos era un falso evangelio. El término hebreo, bazar, es el término de buenas nuevas. Este término de buenas nuevas que se traduce como bazar en el hebreo, cuando fue traducido al griego se tradujo como evangelio. 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 Los filisteos están evangelizando. Están compartiendo buenas nuevas para ellos. Pero estas buenas nuevas no son las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos presenta la oscuridad que hay. Una oscuridad profunda, una oscuridad total en la cual ellos están compartiendo buenas nuevas, en las cuales están poniendo ahora el cuerpo de Saúl atado a una muralla. Interesante, porque el libro de Crónicas dice que mientras el cuerpo estaba en la muralla de Bensar, su cabeza fue puesta en el templo de Dagón. Qué interesante lo que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros estamos viendo oscuridad total, estamos viendo las armas de Saúl siendo ahora puestas en el templo de Astarot. Los filisteos están diciendo con sus acciones, nuestros dioses le han ganado al Dios de Saúl y al Dios de los israelitas. Nuestros dioses son mejores, compartamos estas buenas noticias. ¿Por qué hicieron esta escena tan grotesca? Cortaron cabeza y el cuerpo decapitado lo amarran en un sitio, en una muralla de Bet-San. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mis hermanos, en el contexto, colgar el cuerpo de un enemigo en las murallas de la ciudad era la deshonra más grave que una cultura antigua podía infligir al vencido. ¿Qué quería Saúl? Que no se burlaran de él. ¿Dónde está su cuerpo decapitado? Si los filisteos dijeran o hubieran dicho, vamos a buscar el lugar donde pueda proveer la mayor humillación a Saúl y a los israelitas, era en Bet-San. Porque en Bet-San servía como una intersección, estaba justo al lado del río Jordán, estaba justo cerca del otro río que conectaba con el río Jordán, y por ahí venía toda la gente de Transjordania y venía toda la gente que venía del norte, toda la gente que venía del sur, y era como una avenida principal en la cual cuando iban pasando todas las personas, todo el que venía al valle de Galaad, todo el que quería entrar a Jezreel, todo el mundo tenía que pasar por Bet-San. Y todo el que pasaba por Bet-San, allí se iba a encontrar con el cuerpo decapitado. Qué interesante que quien controlara Bet-San controlaba el paso a todos estos sitios. ¿Y a quién pertenecía Bet-San? Bet-San pertenecía a Israel. Pero aquí nosotros vemos que esto viene de atrás. Aquí no es solamente el problema de Saúl, aquí es el problema del pueblo, porque Bet-San fue una tierra que se le entregó a la tribu de Manasés y Manasés no la tomó. En Josué 17
Y verso 12, y lo vemos en Jueces capítulo 1, 27, dice que Manasés no desalojó a los habitantes de Betzán. Por eso es que en Betzán había un templo de Astarot y había un templo de Dagón. Y allí fue que exhibieron la cabeza, las armaduras y en la muralla el cuerpo de Saúl. Mis hermanos, lo que hay aquí es total oscuridad, total vergüenza. Y en medio de esto, el pastor había dicho que iba a hablar de algunos destellos de esperanza. Vamos a ver 2 o 3 destellos de esperanza. Versos 11 al 13. Aquí vemos honra al rey y podemos decir que no todo está perdido. Vamos a leerlo. Verso 11 al 13 dice: Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betzán y volviendo a Jabes los quemaron allí y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Al fin de todo, después de tanta oscuridad, después de tanta vergüenza, podemos decir leyendo estos versos que no todo está perdido. No todo está perdido. ¿Por qué? Porque aquí acabamos de ver hombres valientes que caminaron cerca de 7 millas, cruzaron el Jordán para poder enfrentarse a territorio enemigo, para poder simplemente rescatar los cuerpos muertos y llevarlos de vuelta para darle una sepultura honrosa. Hay hombres valientes. No todo está perdido porque todavía hay hombres valientes. Y no todo está perdido porque todavía hay honra. Y no todo está perdido porque todavía hay gratitud. ¿Gratitud de dónde? Bueno, ¿quiénes son esta gente de Jabes de Galaad? Jabes de Galaad son la gente que Saúl rescató en el capítulo 11. Si hay un momento dado en la vida de Saúl que reflejó algo positivo, fue en el capítulo 11, donde él reunió a 300,000 para ir a pelear en contra de los amonitas. Los destruyó y ahí fue lo que lo catapultó a ser el rey de Israel. Y esta gente de Jabes de Galaad son los que ahora van a ir a honrar el cuerpo de Saúl, son los que van a honrar al rey. Y aquí hay una cosa más positiva, y es que ellos quemaron el cuerpo y enterraron sus huesos, y dice que fue debajo del tamarisco en Jabes. ¿Qué es esto del tamarisco? El tamarisco en Jabes. La palabra tamarisco o este árbol tamarisco aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. 2 de ellas aparecen en el primer libro de Samuel, relacionadas a Saúl. Apareció en el capítulo 22, cuando Saúl estaba arrogantemente diciendo: búsquenme y maten a los sacerdotes de Nob. Ahí estaba Saúl, debajo del tamarisco, con la lanza en la mano. Arrogancia total. Y aquí están sus huesos siendo enterrados debajo del tamarisco. Hay una vez adicional, la vez tercera que vemos este árbol es en el capítulo 21 de Génesis. En el capítulo 21 de Génesis no es Samuel, no es Saúl, no es David. El personaje que está es Abraham. Y Abraham hace un pacto con el rey de los filisteos. Y ese pacto básicamente refleja lo que es Esed. ¿Se acuerdan de Esed? ¿Se acuerdan del Esed? ¿Se acuerdan de la misericordia que David le mostraba a Jonatán y que Jonatán le mostraba a David? Esa misericordia que después vamos a ver que es la misericordia de Dios. Ese pacto de Abraham con el rey Abinadab de los filisteos en Génesis 21 era un pacto de Esed. ¿Saben por qué? Porque el rey de los filisteos reconoció y le dijo a Abraham: Dios está contigo. Dios está contigo. Aquí es como si el autor, en medio de toda esta oscuridad,
en medio de la arrogancia de este rey insuficiente, dijera, Dios todavía está obrando. Dios todavía está en el asunto y después de todo, no todo está perdido. Dios nos da destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Mis hermanos, después de tanta sangre derramada en este capítulo, después de tantas escenas grotescas, después de tanta desobediencia y juicio que ha caído sobre Saúl y sobre su pueblo, nosotros aún podemos ver destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Se los demuestro, les voy a demostrar 4 destellos. Escuchen bien, primero, el destello número 1 es que Dios es fiel a su palabra. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este capítulo 31? En el capítulo 31 está sucediendo lo que Dios dijo en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 15, en el capítulo 28. Dios está cumpliendo en el capítulo 31 su palabra. Este capítulo 31 animó a la audiencia original a descansar y a confiar en la palabra de Dios, porque Dios es fiel en cumplir lo que dice. Y a nosotros nos debe llevar a la misma posición de nosotros ser fiel a lo que Dios ha establecido, lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Este destello lo debemos aplicar en nuestra vida. Dios es fiel a su palabra y lo que Él dijo va a suceder. Destello número 2. Dios está en control. Dios está en control. Vamos a ver este destello. Los filisteos entraron al templo de Astarot, la vestimenta de Saúl, creyendo que Dios les dio la victoria, que su Dios les dio la victoria. Pero el lector del primer libro de Samuel recuerda algo más. Recuerda que esto ya pasó antes. Esto ya pasó. En el capítulo 5 los filisteos pusieron el arca de Jehová dentro del templo de Dagón, convencidos de que su Dios había vencido al Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, Dagón amaneció caído con la cara en tierra, lo levantaron, al día siguiente amaneció caído otra vez, esta vez sin cabeza y sin manos. Dios no necesita ejércitos, Dios no necesita de un rey, Dios no necesita de la defensa humana. Él solo le cortó la cabeza a Dagón dentro de su propio templo. Dios está en control. Dios está en control. Destello número 2, Dios está en control. Mis hermanos, la armadura de Saúl en el templo de Astarot llevaba a la gente que leyó esto por primera vez a pensar, lo que pasó en el capítulo 5 va a volver a pasar ahora. Aquella vez fue con el arca y ahora es con la armadura de un rey. ¿Será que Dios está levantando un rey? Mis hermanos, la derrota de Israel no es la derrota de Dios. Nuestras caídas no son las caídas de Dios. Destello número 3. Dios está obrando a pesar del pecado del pueblo. Dios está obrando a pesar del pecado del pueblo. En el capítulo 31, nosotros vamos a ver una serie de eventos que también hacen eco al capítulo 4. ¿Qué sucedió en el capítulo 4? Bueno, que el líder... ¿Quién era el líder en el capítulo 4? Elí. ¿Y qué sucedió en el capítulo 4? Los filisteos atacaron a Israel, derrotaron a Israel, mataron a los hijos de Elí. Elí se muere, capturan el arca. ¿Qué sucede acá en el capítulo 31? Que el líder principal de Israel, Saúl, sus hijos mueren, él muere, se llevan su armadura, la ponen en display. Esto nos conecta inmediatamente, mis hermanos, con el hecho de que Dios está obrando a pesar del pecado de su pueblo. ¿Por qué Dios permitió que los filisteos derrotaran en el capítulo 4? Porque en el capítulo 3 Él había llamado a un jovencito, a un niñito, que iba a ser el profeta del pueblo. Mientras permitió esa derrota, estaba levantando a un líder. Y de la misma forma, mientras está permitiendo la derrota de Saúl y del pueblo de Israel en el norte, ¿se acuerdan qué estaba pasando en el sur? Dios está levantando a un rey, que ese iba, mientras este pierde todo, este ganaba todo. Mientras este le quitaba todo a su gente, este está repartiendo el botín, porque es grande. Mis hermanos, estamos viendo destellos de la esperanza de Dios. Y una más, vemos que todo esto nos está apuntando al rey verdadero. ¿Es ese David el rey verdadero? No,
No del todo. David sería un rey conforme al corazón de Dios, pero también fallaría, también pecaría, también moriría. Y el segundo libro, Samuel, nos va a demostrar de que David era bien pecador. Pero este texto no necesariamente nos pone a mirar a cómo David conecta, sino que nos hace mirar cómo Saúl conecta con el rey verdadero. Ya hemos probado y hemos visto que Saúl es el rey insuficiente. ¿Lo vieron? Saúl es el rey insuficiente. Y este rey insuficiente nos está apuntando al rey que va a ser suficiente, pero al revés. Pero al revés. Escuchen bien esto, mis hermanos, porque este texto nos está mostrando de manera tipológica, es una palabra de domingo, discúlpenme por eso. Saúl nos va a mostrar y apuntar a Cristo, pero al contrario. Escuchen, Saúl es un tipo de Cristo y es una imagen invertida, porque nosotros vemos que el rey Saúl es asesinado ¿por quién? Por sus enemigos. Mas sin embargo nosotros vemos que Jesús es el rey que fue rechazado y matado ¿por quién? No por sus enemigos, por los suyos. Al contrario, lo mismo, pero al contrario. Saúl es el rey despojado de sus vestiduras y exhibido públicamente. ¿Les suena familiar? Porque Jesús es el rey que fue despojado de sus vestiduras, como leímos hace un rato, y expuesto ante todos. Pero hay una diferencia, que Saúl fue por su propio pecado, pero Jesús no fue por su propio pecado, sino por el nuestro. Saúl es el rey que fue burlado y humillado en la muerte. Y Cristo es el rey que fue azotado, escarnecido y colgado públicamente, y lo hizo sin resistencia, sin suplicar a su escudero que lo matara, sin caer sobre su propia espada. Mientras Saúl hizo lo posible para evitar la humillación, Cristo abrazó la humillación voluntariamente. Saúl murió pidiendo que lo mataran antes de que el enemigo lo humillara, pero Cristo murió entregando su vida él mismo, nadie se la quitó. Por eso es que Pablo dice a los filipenses: haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, mientras la muerte de Saúl llevó a los filisteos a proclamar las buenas nuevas de su victoria, la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día sobre la muerte y el pecado es el verdadero evangelio. Y todo aquel que se arrepiente y cree en la victoria de Cristo también recibe la victoria sobre el pecado y la muerte y la vida eterna. Mis hermanos, iglesia, tenemos el evangelio verdadero. Tenemos el anuncio de la victoria de nuestro Señor para que lo proclamemos a las naciones, para que se arrepientan y crean que solamente en Cristo hay salvación, así como Samuel. Así como en el libro de Samuel hay un rey y hay una batalla y hay vencedores y hay vencidos y hay mensajeros que salen a proclamar el resultado, nosotros estamos llamados a proclamar la victoria que tenemos en nuestro Rey Jesucristo. Mis hermanos, por eso es que en medio de esta historia tan oscura hay destellos de esperanza que Dios quiere usar para iluminar nuestra vida. Permíteme hablar directamente a toda aquella persona que no está segura si su alma está en Cristo, si tiene salvación en caso de que muera. Escuche estas palabras. La vida de Saúl es una solemne advertencia de que una vida de desobediencia a la palabra de Dios conduce a la muerte y humillación. El pecado es rebeldía en contra de Dios y ciertamente Dios no juzgará
no juzgará como inocente al culpable. Por tanto, nunca es demasiado pronto para arrepentirse. Arrepiéntete hoy, arrepiéntete ya. Este libro, del primer libro de Samuel, concluye con un recordatorio de que se ha establecido de que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, como dice Hebreos 9. Y lo cierto es que la muerte es inevitable para todos nosotros. Por eso es que es imperativo y es urgente que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué sucede con nosotros si morimos el día de hoy? ¿Qué harías de manera diferente? ¿Por qué no buscar la gracia de Dios que está disponible para ti en Cristo? Acércate a estos destellos de gracia que Dios ha dado por medio de Cristo. Iglesia, quiero concluir con una serie de aplicaciones. Quiero que las escuchen y quiero que las mediten en la semana. Les voy a compartir esto para que lo puedan leer luego. Y el número 1 es lo siguiente: Dios nos ha dado su palabra para que sea nuestro destello de esperanza en los momentos de gran oscuridad. Dios nos ha dado su palabra para que sea nuestro destello de esperanza en los momentos de gran oscuridad. Dios nos ha dado pastores para que enseñen la palabra. Dios ha dado numerosas traducciones de la palabra de Dios para que usted la lea. Dios nos ha dado unos a otros para que vivamos anclados en su palabra. Número 2, Dios está en total control, así que confía en Él, sin importar las circunstancias. Por más difícil, por más complicado que el escenario parezca, Dios está en control. 3, Dios sigue obrando aunque no lo podamos ver, así que confía en su poder. Mis hermanos, así como David se fortaleció en el Señor en el capítulo 30, descansemos en el poder de Dios y no en el nuestro. Descansemos en Él. Y por último, Dios nos ha dado un Rey verdadero que ha vencido el pecado, para que mantengamos nuestros ojos puestos en Él y para que venzamos como Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Esa es la aplicación del capítulo 31, la aplicación del primer libro de Samuel. Voy a leer una cita de Mark Dever y concluyo. Él dijo lo siguiente: la aplicación general del libro de Samuel es esta: nuestras vidas deben estar marcadas no por la confianza en nuestra propia sabiduría, sino por la confianza en la de Dios. Debemos ser marcados no por ser impresionantes, sino por estar impresionados con Dios, absolutamente cautivados por Él y confiando solo en Él. El Señor permita que tengamos tales líderes, que el Señor permita que vivamos tales vidas. Pongámonos de pie. Padre Santo y bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades y en medio de la oscuridad podemos ser recordados que tú estás en control sobre todas las cosas, que tú eres fiel a tu palabra, que tú estás obrando, Señor amado, y que tú has enviado a un Rey verdadero que reina y que nos da vida eterna y que nos sostiene cada día. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a darle la espalda a nuestro pecado. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros nos fortalezcamos en ti para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.